Cuando un narcisista ejerce control sobre alguien, las tácticas empleadas suelen ser sutiles y manipuladoras, atacando directamente el sentido de identidad y la autoestima de la persona. Sin embargo, cuando este control empieza a ceder, la estrategia del narcisista cambia radicalmente. Recurre a métodos más agresivos y externos para intentar mantener su influencia. Es este comportamiento desesperado el que vamos a explorar hoy. En este vídeo, voy a revelarte 7 comportamientos típicos de un narcisista cuando percibe que está perdiendo el control sobre ti. Veremos cómo su necesidad de control, que para ellos es sinónimo de poder, se manifiesta de formas cada vez más claras y preocupantes a medida que se sienten amenazados. He organizado la lista de comportamientos en orden ascendente, empezando por los signos más sutiles que aparecen cuando un narcisista aún siente que tiene cierto control, hasta los gestos más desesperados y obvios cuando sabe que ha perdido toda influencia sobre ti. Al comprender estas tácticas, estarás mejor preparado para reconocer y afrontar estas situaciones, protegiendo tu bienestar emocional y recuperando tu autonomía. Número 1. Falsa disculpa. En el contexto de un narcisista que pierde el control, una de las primeras tácticas que puede adoptar es ofrecer una excusa falsa. Este comportamiento es particularmente insidioso porque parece un arrepentimiento genuino, pero en realidad está lejos de ser una verdadera admisión de culpa o compromiso de cambio. La disculpa falsa de un narcisista puede parecer una disculpa, pero no reconoce específicamente lo que se ha hecho ni asume la responsabilidad de ninguna acción perjudicial. Frases como «siento que te sientas así» o «siento si has interpretado las cosas de esa manera» son comunes. No son verdaderas disculpas porque devuelven la responsabilidad del daño o el malentendido a la persona perjudicada, sugiriendo que la ofensa es una cuestión de percepción y no de comportamiento concreto. Además, estas disculpas no suelen ir acompañadas de cambios reales en el comportamiento. Un narcisista puede disculparse en exceso si ello le permite mantener una imagen de benevolencia o si le resulta estratégicamente ventajoso, pero pronto vuelve a sus antiguos patrones. El verdadero propósito de estas disculpas es manipular y recuperar el control, permitiendo al narcisista continuar con su comportamiento abusivo sin consecuencias reales. Así que cuando un narcisista ofrece una falsa disculpa, suele ser señal de que está intentando recuperar el control perdido, utilizando el arrepentimiento superficial como herramienta para recuperar la confianza y prolongar la dinámica disfuncional. Número 2. Aspirar y desechar. Cuando un narcisista se da cuenta de que está empezando a perder el control sobre alguien, una de las tácticas que puede emplear se conoce como aspirar y descartar. Este ciclo es una de las manipulaciones más características y dañinas que utilizan los narcisistas para mantener el poder sobre sus víctimas. Durante la fase de aspiración, el narcisista se comporta de manera ejemplar, mostrando todas las cualidades encantadoras que inicialmente hicieron que la víctima se enamorara o confiara en él. Puede parecer extremadamente atento, cariñoso y comprometido, evocando la fase de idealización que se produjo al principio de la relación. Este comportamiento es un esfuerzo calculado para volver a arrastrar a la víctima al ciclo del abuso, aprovechándose de cualquier sentimiento que pueda quedar en ella. Sin embargo, una vez que el narcisista siente que ha recuperado suficiente control y atención de la víctima, comienza la fase de descarte. Esta fase puede ser repentina y cruel, en la que el narcisista retira el afecto y la atención, a menudo dejando a la víctima confundida, herida y desestabilizada. El objetivo es dejar a la víctima en un estado emocional vulnerable, aumentando su dependencia emocional y psicológica del agresor. Este patrón de aspirar y descartar es una manipulación intensa y puede tener efectos devastadores en la autoestima y la cordura de la víctima, que se encuentra atrapada en un ciclo repetitivo de dolor y reconciliación. La incertidumbre y la intermitencia de estas interacciones aseguran que la víctima permanezca esperanzada y apegada al narcisista, incapaz de romper el ciclo sin ayuda externa o una intervención significativa. Número 3. Encuentro casual. En el proceso de intentar recuperar el control sobre una persona, los narcisistas pueden recurrir a la táctica del encuentro casual. Esta estrategia implica una planificación meticulosa por parte del narcisista para aparecer en lugares donde sabe que estará la víctima. El objetivo es sorprender a la persona y evocar una respuesta emocional, utilizando la familiaridad y una historia compartida para desestabilizar sus emociones.
Los narcisistas conocen bien las rutinas de sus víctimas y se aprovechan de ello para orquestar estos encuentros como si fueran casualidades. Pueden elegir lugares como un lugar de culto, un parque por el que la víctima suela pasear o cualquier otro espacio que forme parte de la rutina diaria de la persona. Al hacer esto, el narcisista se asegura de que la víctima no pueda evitar fácilmente el encuentro. Estos encuentros casuales están calculados para pillar desprevenida a la víctima, aprovechando el impacto emocional que puede provocar la mera presencia del narcisista. Incluso si la persona está decidida a distanciarse o ya ha terminado la relación, la repentina aparición del narcisista puede reavivar viejas emociones o crear confusión. El narcisista utiliza estos encuentros para sondear la vulnerabilidad de la víctima y, en muchos casos, intentar restablecer algún tipo de comunicación o relación. Pueden utilizar el encuentro para demostrar un cambio o arrepentimiento, o simplemente para recordar a la víctima los buenos tiempos. Todo ello como parte de un esfuerzo mayor por recuperar la influencia y el control. La eficacia de esta táctica reside en la capacidad del narcisista para provocar una respuesta emocional que, incluso en contra de la voluntad de la víctima, puede dejarla conmocionada y potencialmente más susceptible a otras formas de manipulación. Así, estos encuentros casuales son una poderosa herramienta en el arsenal de un narcisista, utilizada para perpetuar el ciclo de control y abuso. Número 4. Manipulación emocional. Cuando los narcisistas se dan cuenta de que están perdiendo el control sobre alguien, suelen recurrir a la manipulación emocional, una técnica que se intensifica a medida que sienten que su poder disminuye. Este tipo de manipulación es un intento desesperado de reafirmar el control, explotando la empatía de la víctima y haciéndole cuestionar su propia percepción y cordura. Los narcisistas son expertos en jugar con las emociones de las personas, especialmente de aquellas que muestran algún signo de empatía. Pueden hacerse pasar por víctimas de circunstancias injustas o de tratos crueles, describiéndose a sí mismos en situaciones de gran sufrimiento o dificultad. Todo ello diseñado para atraer la simpatía de la víctima y motivarla a retomar la relación en nuevos términos más favorables para el narcisista. En este proceso, el narcisista puede exagerar o inventar historias que lo retraten bajo una luz pobre, provocando la compasión de la víctima. Al hacerlo, no solo intenta inducir culpabilidad en la persona, sino que también crea una narrativa en la que la víctima se siente responsable del bienestar emocional del narcisista. Esto puede confundir a la víctima haciéndole creer que cualquier decisión de distanciarse es cruel o injusta, invirtiendo el foco de la manipulación a la responsabilidad emocional de la víctima. Esta táctica de manipulación emocional también incluye momentos en los que el narcisista puede mostrar un comportamiento excepcionalmente afectuoso o cariñoso, solo para volver rápidamente a las tácticas frías o de distanciamiento tan pronto como se dan cuenta de que han recuperado cierto control. Este ciclo de calor y frío es deliberadamente confuso y sirve para desestabilizar emocionalmente a la víctima, aumentando su dependencia del narcisista para la validación y el afecto. En última instancia, la manipulación emocional pretende reinstalar la duda y la incertidumbre, elementos que el narcisista manipula hábilmente para mantener a la víctima apegada y controlada, perpetuando así el ciclo de abuso y dependencia emocional. Número 5. Acusaciones falsas. Uno de los comportamientos más destructivos que emplea un narcisista cuando siente que está perdiendo el control sobre alguien es lanzar falsas acusaciones. Este método es una forma de ataque directo, utilizado para desestabilizar y desorientar a la víctima, obligándola a defenderse de acusaciones infundadas y a menudo absurdas. Cuando los narcisistas recurren a acusaciones falsas, no solo invierten la realidad, sino que crean un entorno en el que la víctima está constantemente a la defensiva. Estas acusaciones pueden ir desde afirmar que la víctima es el verdadero narcisista en la relación hasta acusarla de manipulación, traición u otros comportamientos que no ha cometido. Este tipo de acusación es particularmente insidiosa porque pone a la víctima en una posición en la que tiene que demostrar su inocencia, a menudo sin ninguna base real para tal defensa. Estas acusaciones pueden ser chocantes y sorprendentes, dejando a la víctima confundida e insegura sobre cómo responder. El objetivo del narcisista es, a través de esta confusión y desestabilización, recuperar cierto nivel de control, o al menos desviar la atención de su propio comportamiento inapropiado. Al acusar a la víctima, el narcisista también intenta sembrar dudas en la mente de otras personas sobre el carácter y la credibilidad de la víctima,
lo que puede aislar aún más a la persona y limitar su apoyo externo. Además, al hacer estas acusaciones, los narcisistas suelen proyectar sus propios defectos e inseguridades en la víctima. Acusan a los demás de las acciones o intenciones exactas que ellos mismos poseen, una táctica conocida como proyección. Esto no solo confunde a la víctima, sino que también intenta convencer a otras personas de que la víctima es la que causa los problemas, cuando en realidad es el narcisista quien está causando el daño. Este tipo de manipulación es una clara estrategia para socavar a la víctima y reforzar el poder del narcisista, asegurándose de mantener el control o al menos evitar ser visto como el verdadero problema en la dinámica de la relación. Número 6. Campaña de difamación. Cuando un narcisista se da cuenta de que está perdiendo el control sobre alguien, una de las tácticas más maliciosas que puede emplear es una campaña de desprestigio. Esta estrategia consiste en difundir rumores, mentiras y medias verdades con el objetivo de desacreditar a la víctima a los ojos de amigos, familiares y a veces incluso de la comunidad en general. La campaña de desprestigio suele comenzar con acusaciones falsas, como ya se ha mencionado, pero se amplía para incluir un intento sistemático de destruir la reputación de la víctima. El narcisista puede contar historias que pintan a la víctima como inestable, deshonesta o incluso peligrosa, dependiendo del contexto y la naturaleza de la relación. Al hacerlo, el narcisista no solo intenta recuperar el control sobre la víctima, sino que también busca asegurarse de que, si no puede tener la influencia deseada, nadie más querrá relacionarse con ella. Esta táctica también sirve para aislar a la víctima, cortando su apoyo social y a menudo profesional. Si las personas que rodean a la víctima empiezan a dudar de su credibilidad o carácter, pueden distanciarse o dudar en ofrecer el apoyo necesario, dejando a la víctima aún más vulnerable al control y la manipulación del narcisista. Además, la campaña de desprestigio puede incitar una respuesta defensiva de la víctima, que el narcisista puede utilizar para probar sus afirmaciones de inestabilidad o agresión. Esta respuesta emocional suele estar calculada por el narcisista, que sabe que al provocar que la víctima se defienda enérgicamente, esto puede ser visto por los demás como un signo de culpabilidad o desequilibrio. Es importante reconocer que una campaña de desprestigio es una forma de abuso extremadamente destructiva y perjudicial. Puede tener efectos duraderos en la vida de la víctima, afectando a sus relaciones personales, su carrera y su salud mental. Hacer frente a una campaña de desprestigio requiere una respuesta cuidadosa y, a menudo, la intervención de profesionales jurídicos o de la salud mental para ayudar a gestionar y mitigar el daño causado. Número 7. Amenazas. Cuando un narcisista se da cuenta de que ha perdido completamente el control sobre una persona, una de las últimas estrategias a las que puede recurrir es a las amenazas. Estas amenazas pueden adoptar diversas formas, dependiendo de lo que el narcisista crea que afectará más a la víctima. El objetivo es intimidar y coaccionar a la víctima para que vuelva a someterse al control del narcisista, utilizando el miedo como herramienta principal. Los narcisistas pueden amenazar con exponer información comprometedora sobre la víctima, algo que podría avergonzarla o causarle problemas si se hiciera público. Esto puede incluir secretos personales, errores del pasado o cualquier otra información sensible que el narcisista haya descubierto durante la relación. El narcisista explota el miedo a la exposición para manipular a la víctima para que actúe de acuerdo con sus exigencias, ya sea volviendo a la relación, silenciándola o haciendo concesiones no deseadas. Otra forma común de amenaza es la agresión física o legal. Los narcisistas pueden amenazar con emprender acciones legales contra la víctima, ya sea a través de divorcios tumultuosos, batallas por la custodia de los hijos o falsas acusaciones que pueden complicar la vida de la víctima legal y financieramente. Además, las amenazas directas o veladas de daño físico se utilizan para infundir miedo y asegurar la sumisión. Estas amenazas son especialmente peligrosas porque demuestran la desesperación del narcisista y su voluntad de dañar a los demás para mantener su sensación de poder y control. Este comportamiento también refleja una total falta de empatía y consideración por el bienestar de la víctima, centrándose únicamente en satisfacer las necesidades y deseos del narcisista. Es esencial que las víctimas de este tipo de amenazas se las tomen en serio y busquen la ayuda adecuada. Esto puede incluir el apoyo de amigos y familiares, la asistencia de las autoridades
o el asesoramiento de profesionales jurídicos y de la salud mental para garantizar su seguridad y bienestar. Hacer frente a las amenazas de un narcisista es un momento crítico que requiere una respuesta cuidadosa y protegida. Así que en todo esto, concéntrate en hacer lo mejor para ti y no caigas en las trampas del narcisista. Si te ha resultado útil este vídeo, dale a me gusta, compártelo y suscríbete y nos vemos la próxima vez.